Yo soy de Puente Alto, yo fui a un colegio particular subvencionado. Igual siempre tuve como el miedo de que como me estaba preparando el colegio no fuera lo suficiente como para entrar a medicina. Onda como para preparar la PSU, para sacar ese puntaje abismal que pide medicina en Lucé. Más o menos, ¿cómo lo hiciste? Y más aún que tú me dijiste que venías de Puente Alto, que tenías miedo de que tu colegio no te haya preparado bien. ¿Cómo lo hiciste? Me empecé a organizar ya cuando salí de tercero medio, me hice como un horario y partí estudiando como en las vacaciones. Como matemáticas, me hacía ejercicio todos los días. Y ahora ya vámonos a enfocarnos directo a lo que es medicina en la Cato. La malla de medicina igual es un poco diferente como al resto de las como universidades porque dura 6 años. Los profesores quieren que tú aprendas y apruebes y pases como los ramos. La Ya. ventaja que tienes es que tienes como un curso. En verdad es como estar en el colegio, como que es una generación. Entonces todos se ayudan, todos se ¿Cuántos conocen. son? ¿Cuántos son? Somos 125, 130. Ya. Entonces, igual avanzamos todos al mismo ritmo, ¿cachai? Entonces, Ahí todo lo que entran son mateitos, pues entonces casi nadie se echa un ramo, ¿no exacto, pasa eso? eso no suele pasar en los primeros años. ¿Y cuándo tú empiezas a interactuar con pacientes? Ya un poquito dejando de lado lo que es la prueba, la teoría, ¿cuándo uno empieza a interactuar con pacientes en la Católica? La verdad es que la ventaja que tiene Medicina UC es que lo haces desde el primer año. La verdad, no es, Ahora vamos un poco más lo que es la vía social, estudiando medicina en Lucé. yo igual fui a carretera matemática, Ah, fui a ya. educación, la pasé chancho el primer año. Es que igual te dicen como el primer año en verdad es como el que vaya a tener más tiempo, así que disfrútalo. Ya. Entonces, la verdad, obviamente no todos les gusta como Exacto, yo ese creo. como ámbito, como el del carrete en sí, pero está la oferta y en verdad alcanzan primero. Y si queréis ir después, va igual, ¿cachai? Si podís, pero obviamente tenéis que organizarte, ¿cachai? Ahora vamos un poquito a lo que tú has hecho. Enfocarme como en el tema de la diversidad, de la identidad de género y la orientación sexual, desde la medicina. Entonces, yo igual tenía como ese miedo de la Cato de que dicen como que no es la Cato, ¿cachai? Como que no aborda esos temas, o que en verdad como que es súper tabú, porque igual nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes, por ejemplo, trans, ¿cachai? Y muchas veces tú pasas a discriminar a otras personas porque tú no Sin tienes querer. idea, ¿cachai? ¿Por qué se tiene que seguir compitiendo y por qué son importantes las ayudantías? Esa es la Eh, pregunta. Mira, el ser especialista no es como llegar y serlo, porque igual cuesta harta plata así como para que tú te lo pagues, por así decirlo. Entonces, en general están estas becas, nosotros le llamamos becas, becas de especialidad. Entonces, por ejemplo, el tema de las ayudantías tiene mucho peso al momento de egresar y postular inmediatamente a una especialidad. Y obviamente también tienes que enfocarte en aprender porque vamos a ser como profesionales de la salud. Entonces igual vamos a estar con pacientes, vamos a estar con gente, entonces no todo es la nota, ¿cachai? Es importante saber que no es todo un concurso como por ser especialista, sino que estar como aprendiendo y realmente enfocándote en la persona que tenés. Al menos esa es mi visión, Eso como es lo estudiante. importante, yo creo. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy con un invitado muy especial, Camilo. Hola, Preséntate para el público. soy Camilo Yáñez, estudiante de medicina de quinto año en la Cato. Buena, buena. De hecho, me lo pidieron muchos suscriptores, Medicina en la Cato, querían ver. Así que den al like, suscríbanse para ver más contenido así. Y ahora vamos de lleno a lo que vinimos. Yo te quería preguntar, Camilo, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando en Lucé, medicina? Pero vámonos a lo académico primero. ¿Cómo fueron los primeros años, la transición del colegio a la universidad? ¿Fue muy difícil? Vamos con los primeros años primero. Mira, la verdad es que yo soy de Puente Alto. Yo fui a un colegio particular subvencionado. Igual siempre tuve como el miedo de que como me estaba preparando el colegio no fuera lo suficiente como para entrar a medicina, porque igual era como mi primera opción cuando estuve en el colegio. Igual me esforcé harto y desarrollé un hábito de estudio mientras estaba como estudiando en la enseñanza media. Entonces, cuando entré como a la universidad y pude sacar el puntaje, efectivamente tenía mucho miedo de que al final no tuviera como la base suficiente para resolver como los ramos comunes que tienen como la mayoría de las universidades, por ejemplo, química, física, que están en la malla de la UC. Entonces, cuando partí, efectivamente sí fue como una gran diferencia, que yo supongo que vive como cualquier estudiante que pasa como a la universidad, pero sí pude como adaptarme bastante rápido. Algunos como ramos sí me costaron, como física, por ejemplo, que yo no soy para nada bueno en física y tampoco me formaron como muy bien en eso. Pero la ventaja que tenía la Cato era que los docentes estaban como súper enfocados en que nosotros aprendiéramos y que fuéramos como en verdad pasando como las pruebas y los compañeros también
siempre se apoyaban enviando como los resúmenes, o si hacían las guías, las mandaban para que pudiéramos comparar como los resultados. Entonces, si bien costó un poco, pude como sortear como los diferentes como caminos para ir así asentándome y desarrollar un nuevo hábito como universitario. Mira, yo aquí quería enfocarme en algo, porque, bueno, yo también tuve un hermano que quería entrar a medicina y todo, y tú para entrar a medicina aquí en Chile, uno tiene que ponerse las pilas desde primero medio, po, ¿cierto? No, no es Exacto. como que ya sabéis que en cuarto medio me dieron ganas de estudiar medicina y ya. Igual hay gente que lo hace. Claro, claro, pero le debe haber ido bien toda la enseñanza media, po. Exactamente, esa es Entonces, la diferencia, po. claro. Porque, o sea, yo cuando estaba como en básica era como una nube flotante, no sabía qué quería, obviamente. Y cuando entré a media tampoco es como que dijera como al tiro, oh, sí, quiero medicina. Pero sí sabía que era importante las notas porque tenía un hermano mayor y sabía que estaba en la PSU, que importaba mucho al final tus notas, tenías que aprender obviamente para tener un buen resultado. Entonces, mi pensamiento más que nada cuando estaba chico era tener buenas notas, aprender harto y así que no me costara como elegir en un futuro, ¿cachai? Y ya después, a medida que pasaba como de primero a cuarto medio, fui desarrollando experiencias que me dijeron, ya, medicina es lo tuyo. Ya, y onda como para preparar la PSU, para sacar ese puntaje abismal que pide medicina en Lucé, más o menos, ¿cómo lo hiciste? Y más aún que tú me dijiste que venías de Puente Alto, que tenías miedo de que tu colegio no te haya preparado bien, ¿cómo lo hiciste? Sí, tenía mucho miedo, la verdad. Cuando estaba en primero y segundo medio, me enfoqué más que nada en tener buenas notas. Como tratar de tener como, obviamente, aspirar al 7 como en la mayor parte de los ramos. Y obviamente eso significaba que aquellos que me costaban, porque igual yo no era muy bueno en lenguaje o en historia, entonces Claro. tenía que estudiar harto. Pero cuando pasé tercero medio, ahí como que ya me empezó como a entrar el bichito de la PSU, ¿cachai? Entonces, bueno, fui como a algunas experiencias que daban antes de la pandemia, como hacer ensayos, que por ejemplo fui a la, a la USM a dar un ensayo para tercero medio, para ver más o menos cómo andaba, Ah, ya tú ibas en tercero medio. en tercero medio. Ahí como Mira que tú. a fines de tercero medio como que ya estaba como pensando en la PSU. Y la verdad es que igual era medio obsesivo y me empecé a organizar ya cuando salí de tercero medio. Me hice como un horario y partí estudiando como en las vacaciones. Como matemáticas me hacía ejercicio todos los días. Lenguaje siempre lo dejé de lado, pero trataba de hacerme como algunos ensayos. Y era como un hábito más que nada, ¿cachai? Matemáticas y lenguaje, porque era como obviamente lo que uno tiene que más como practicar. Claro. Y también me conseguí como materiales como de gente que había dado la PSU años anteriores, como estos típicos grupos de Facebook, Ya. que los daban gratis porque obviamente no tenía la plata para andar pagando como más cosas. Y fui como a una instancia de la Cato que daba el pre-UC, te daba como una beca si sacabas tanto puntaje en los ensayos que hacían, y me gané como una beca para que me dieran un descuento y poder entrar al preuniversitario. Bueno. Entonces pude entrar al pre-UC. Entonces al final lo que hice fue cuando entré a cuarto medio, estuve como con este hábito en la casa de estar preparando por mi cuenta la prueba. Me hacía, como te dije, los ejercicios de matemática, a veces practicaba lenguaje y estudiaba con mis resúmenes de ciencia. Ahí entré al preuniversitario aquí en San Joaquín. Y ahí iba como estudiando, para el colegio también. Era mucho, mucho, mucho estrés igual. Bueno, yo te quería preguntar aquí, ¿el estrés que tú tuviste para preparar la prueba es el mismo que cuando tú entras a la universidad? ¿Es más o ya se nivelan un poco las cosas una vez que logras el objetivo? ¿Qué tal ahí? Sí, la verdad es que todo eso al final como que para mí obviamente fue súper estresante, porque al final cuando yo estaba en el colegio me esforzaba para las pruebas, pero no tanto. Entonces me preparó un buen hábito de estudio, como el que exige medicina según yo. Entonces al final eso de estudiar todos los días es lo que hago yo ahora hoy en día. Y el enfrentarme como a la PSU creo que ha sido uno de los momentos como más difíciles porque yo hasta un mes antes de dar la prueba no alcanzaba los puntajes para entrar a medicina en cualquier universidad. Como que sacaba Ah, como 600, 650, entonces como que decía, no lo voy a lograr. Entonces cuando di la prueba, efectivamente estaba muy nervioso, lenguaje no sabía cómo me había ido, que era muy difícil, pero cuando vi los resultados me tranquilicé y creo que nunca volví a experimentar como tanto estrés hasta que tuve medicina interna el año pasado. Ahí fue cuando recién como que me sentí un poco parecido como cuando di la PSU. buena, buena. Mira, como dato freak, yo, bueno, no empecé a ir a ensayos PSU en tercero medio, sino que en cuarto medio ya empecé a ir a ensayo y toda ¿Ya? esa bola.
pero tercero medio jamás, y yo me puse a estudiar para la PSU bien como en cuarto medio. En cuarto ya, medio, perfecto. ¿cachai? Pero ya saben, si quieren estudiar medicina, desde primero medio hay que estar con Sí. las notas, y para la PSU ideal estudiarlo de tercero, porque es que lenguaje yo no sabía ni cómo subir mi puntaje, honestamente. Sí, igual, pucha, mira, cuando tú entras como a la universidad, todos te cuentan su experiencia al final de también cómo prepararon la PSU. Y yo creo que depende mucho de cada persona. Al final, como cada uno sabe sus propias limitaciones y, como dicen, dónde le aprieta el zapato. Entonces, yo sabía que, si bien tenía buenas notas, mi colegio igual tenía como un déficit en prepararme como para la prueba. Porque al final tú estudias para dar la PSU, no como para entrar como a Exacto, una carrera X. exacto. Entonces, por eso yo entré como a cuarto medio estudiando ya antes, ¿cachai? Preparando como un hábito porque sabía que me iba a costar un poco más. O sea, yo creo que la mayoría de colegios de Chile no te prepara bien para la PSU, solamente Exacto. los privados. Entonces, yo recomendaría, si tu colegio, tu cachai, que no es tan bueno, mejor prepararte tú solo. Sí, Bueno, en internet tenés infinidad de contenido para preparar la sí, prueba. Y de hecho, hasta hay youtubers que son mejores que tus propios colegios, tus propios profes de colegio. sí. Está lleno. Entonces, buen dato ahí. Y ahora ya vámonos a enfocarnos directo a lo que es medicina en la Cato. Ya. Así que ya, tú entraste, todo esto el colegio estuvo estresante, quedaste feliz. Primer Sí. semestre, primer año, ¿qué tal? Sí, o sea, súper feliz como te había comentado. Obviamente entrar fue como bastante como aliviador y estaba preparado como para vivir como la parte académica del primer año. Eso. Igual yo conocía como la malla, entonces sabía que eran como ramos bien generales, como química, razonamiento matemático, que es como una mezcla entre precálculo y cálculo uno. Y todos eran como ramos dirigidos como para medicina. Como siempre éramos una sola sección, era como un curso. Y como te dije, el primer semestre obviamente mis horarios siempre eran como de 8:30 a 6:20, pero igual habían como 1 o 2 días la semana que la tarde tenías libres de las 2 hacia adelante, entonces igual tenía como espacio. Y eso era más que nada como lo complicado, estar como desde mi casa que era en Puente Alto e ir como al campus que queda como en la Universidad Católica por Alameda. Entonces eso disminuía un poco mis tiempos de estudio, ¿cachai? Entonces igual me dedicaba como a repasar aquellos ramos que eran como más complicados, que eran más difíciles. Y el primer semestre fue como mucho estudio individual, como yo, como una persona como yo mismo, como que me preparaba mis materiales, mis cosas. Después cuando pasé el segundo semestre me di cuenta que eso ya no era como tan factible, porque no era como eficiente. Entonces ahí ya partí como organizándome con mis amigos, con mis compañeros, las típicas transcripciones que se hacen de las clases. Y a medida que pasaba segundo, como que se parecía mucho más la malla a lo que yo tenía como habilidades o afinidad, que era como la parte científica, y obviamente la medicina, que igual como me gusta, obviamente. Entonces se hacía cada vez como más sencillo. O sea, igual era estresante y era un reto y era difícil, tenía que estudiar, obviamente, harto, pero ya no era como tan complicado, por ejemplo, como estar preparando una prueba para física, ¿cachai? Y como te digo, la malla de medicina igual es un poco diferente como al resto de las como universidades porque dura 6 años. Y de hecho Ah, cuando verdad, yo se me había entré, olvidado eso. sí, y cuando yo entré, de hecho igual hicieron modificaciones como a la malla. Entonces tuvimos como la malla que le decimos nosotros nueva nueva, porque efectivamente es distinta, ¿cachai? Entonces tuvimos como 3 semestres en morfología, que es como anatomía, embriología, histología, que buscan integrarlo. Esa es como la visión que tiene un poco la medicina en la Cato. Como que busca integrar como las cosas, como que quiere que vayamos viéndolas como todas juntas. Por ejemplo, si queréis ver un sistema del cuerpo, ver la anatomía, la histología y la embriología del tiro, ir Ah, avanzando. Y no ya, tener como ramos separados, ¿cachai? ya, te Entonces, esa es cacho. como lo que quiere hacer como un poco como la Cato. Y también pasa con otros ramos en fisiología y fisiopatología, que es más adelante. Entonces, como te digo, a medida que avanzaba como que se parecía mucho más y se hacía un poco más sencillo. Y al final lo único como lo que puedo rescatar como positivo es esto que te digo que buscan integrar como las cosas para que aprendas. Los docentes son secos, también las autoridades y también los profesores quieren que tú aprendas y apruebes y pases como los ramos. La Ya. ventaja que tienes es que tienes como un curso, en verdad es como estar en el colegio, como que es una generación, entonces todos se ayudan, todos se ¿Cuántos conocen. son? ¿Cuántos son? Somos 125, 130. Ya. Entonces, igual avanzamos todos a la misma, como, al mismo ritmo, ¿cachai?
Entonces, Ahí todo lo que entran son materitos, pues entonces casi nadie se echa un ramo, ¿no exacto, pasa eso? eso no suele pasar en los primeros años. Sí lo sé, sí lo sé. Cierto. Y bueno, entonces como es un curso, todos se apoyan, igual no es como un ámbito competitivo, así como que no te quieran pasar las cosas o no sé, que te roben los cuadernos, no sé, eso no existe. En verdad comparten sus resúmenes, o las generaciones que están incluso más adelante que tú también Ah, te ayudan, bueno, eso es lo hacen mejor, cosas. eso es lo mejor. Exactamente. Y como que cada generación tiene como esa labor de ir actualizando como las cosas. Lo único como las desventajas más que nada es como esto de estar como en 6 años. Igualmente eso significa que están quitando como cosas, ¿cachai? Ya. Y al final, a medida que avanzáis como en la carrera, estos horarios que son de 8 a 6 se dan como en toda la semana, tenéis que tomar electivos, que tú como estudiaste en la Cato sabéis que son requisitos. Entonces va disminuyendo un poco el tiempo, ¿cachai? El tiempo libre y el tiempo como para estudiar. Claro, mira, ya sabéis que ya que tocaste el tiempo libre, vamos a preguntarte qué, o sea, alguien si quiere entrar a estudiar medicina en la Cato, o bueno, yo que diría en general, medicina en cualquier lado, el tiempo libre que queda es harto, es poco, solamente los fines de semana, o quizá el primer semestre sí había más tiempo, después se pone más pesado. La verdad es que en primer año igual tenéis como más tiempo, al menos yo era como mi apreciación porque igual me alcanzaba para ir como a las actividades típicas que hacen como para los novatos y novatas, Ah, ya. entonces como que nunca me había afligido y no alcanzar a terminar como estudiar para algo. Pero ya cuando vais como subiendo de nivel en segundo y tercero, ya es como un poquito más como complicado empezar a pensar, pucha, quizá no tengo que ir a esto porque no voy a alcanzar a estudiar tal cosa, ¿cachai? Igual a nosotros no es que no hagan como controles como en cada ramo, así como siempre, pero Ya. sí las pruebas son bien contundentes. Tienen como mucha materia y a veces como es poco tiempo. Entonces, al menos siempre yo he podido como estudiar, pero sí a veces he sacrificado horas de sueño y me ha costado más tarde. Es igual como que va como en cada uno y yo he decidido como no tener como una buena higiene de sueño, entonces me acuesto como a las 1 o a las 2:30, trato de no pasarme de eso. Igual llego tarde a mi casa, ¿cachai? Llego como, si salgo a las 6 voy a llegar a las 7:30, ¿cachai? Entonces pierdo tiempo. Entonces por eso me quedo un poco más tarde. Pero así como va disminuyendo como el tiempo, tú al mismo tiempo vas como mejorando tu calidad, Productividad. tu productividad y tu eficiencia. Te vas organizando mucho mejor, vas estudiando de forma mucho más eficiente, vas resumiendo las cosas, sabes que no van a preguntar algo y eso sí lo van a preguntar, o que eso es importante saberlo. Entonces cuesta al principio, sobre todo con los ramos nuevos, por ejemplo anatomía siempre es un reto para todos, porque es mucho de nuevo término. Lo mismo cuando pasáis como a clínicas, también son términos totalmente distintos que nunca he visto en el colegio. Entonces, cada ramo es un mundo, cada ramo es un tipo de hábito de estudio y una organización, y tú las vas como implementando y poniendo a prueba, y así, a medida que pasas el semestre, vas sorteando los obstáculos. ¿Y cuándo tú empiezas a interactuar con pacientes? Ya un poquito dejando de lado lo que es la prueba, la teoría, ¿cuándo uno empieza a interactuar con pacientes en la católica? La verdad es que la ventaja que tiene Medicina UC es que lo haces desde el primer año. Ah, La verdad no es como que vayas todos los días, pero hay un ramo que se llama Base y Fundamentos de la Medicina, que es un ramo anual, y se divide en ciertos módulos que te buscan acercar más o menos como a la labor médica. Y hay uno que es, por ejemplo, Medicina Comunitaria, y ahí te mandan como a los CEFAM, a atención primaria, con tu grupo pequeño. Casi siempre las cosas en la Cato son bien personalizadas. Entonces te mandan ahí a hacer examen de medicina preventivo y ya ves pacientes. Entonces es al tiro ver cómo te ponen como a prueba si te gusta o si quizás es como lo tuyo estar con pacientes. Y te dan esas experiencias como en el primer año. Ya después el segundo no hay, porque son como puros ramos como ya contundentes de materia como básica. Y en tercero vuelves ya como el primer semestre a ir rotando en el hospital, ya ahí se va haciendo cada vez más frecuente a medida que vas como pasando a cuarto, a quinto, a sexto, cuando es bueno, el internado. ya. Y ahora lo que ya hablamos bastante de lo académico, de lo que con pacientes, etcétera, etcétera. Ahora vamos un poco más lo que es la vida social, estudiando medicina en la UC. ¿Qué tal se puede sociabilizar o como tú me dijiste antes, no es tan competitivo? ¿Qué tal todo lo que se puede carretear? Hay gente que le gusta, hay gente que no. ¿Cómo es la vida social? La verdad es que hay mucha vida social en medicina UC. Bueno, la verdad es que todos los estudiantes de medicina tienen como ese bicho de
tratar de hacer hartas cosas, entonces el centro de estudiantes tiene como una historia bastante como grande, como en la carrera, entonces tiene como estas divisiones de vocalías que hacen actividades cada una, por ejemplo, están las de sustentabilidad, está la de género, tienen como actividades, ¿cachai? No necesariamente carretes, también está vida escuela, que es como la que hace los carretes. Entonces, al final del día hay como tiempo para organizar como cosas igual, y habían permisos, bueno, antes de la pandemia sobre todo, facilidades como para que pudiéramos como asistir al menos los viernes de la noche. Entonces, sí, pues obviamente podías ir. Yo tenía compañeros que iban a todo, así como a la de la FEU, yo igual fui a carretera matemática, Ah, fui a ya. educación, la pasé chancho el primer año. Es que igual te dicen como el primer año en verdad es como que vaya a tener más tiempo, así que disfrútalo. Ya. Entonces, la verdad, obviamente no a todos les gusta como Exacto, yo ese creo. como ámbito, como el del carrete en sí, pero está la oferta y en verdad alcanzan primero. Y si queréis ir después, va igual, ¿cachai? Si podís, pero obviamente tenéis que organizarte, ¿cachai? Claro, yo creo que los de medicina son más organizados y no están todo el rato pensando en carretear o sino que más estudiar y... Sí, pero igual en verdad como que a todos nos gusta carretear y como tener esos espacios de distensión. Sí, obviamente se van haciendo menos frecuentes, pero igual te juntáis con los amigos porque eso igual es importante para tu salud mental, po. Pero como te digo, aparte de los carretes también hay otras actividades como para esto del tema social, A ¿cachai? ver, a ver. Esto, por ejemplo, hacen los Comparte tu lunes, que es como ir a dar como desayunos como a la gente que está en situación de calle. Hacen otras actividades, Ah, por ya. ejemplo, deportes, van a hacer trekking. Entonces hay para todos los gustos. Buena, buena. Medicina es súper amplia. También tenemos como nuestra semana de alianza, donde la escuela se acerca, como no solamente estudiantes, sino que también con los funcionarios, tanto de pregrado también como aquellos que están, por ejemplo, en las impresiones o en la secretaría y los vais conociendo. Entonces, como, por eso te digo que igual es un poco parecido al colegio, porque tenéis como una zona de confort muy como buena, ¿cachai? Te cacho. Entonces conocía a mucha gente, yo conozco a harta gente de otras generaciones, somos amigos, salimos como juntos, y eso lo iba haciendo como desde primero. Entonces yo creo que hay como una buena como parte como social. Igual siempre depende de cada generación, pero siempre está como la oportunidad de encontrar como un grupo de amigos como bacán. Mira, igual es bien distinto a lo que es ingeniería en la Cato, porque yo cuando entré somos como 700, Sí, son 800, caleta. entonces poco ambiente como curso se cree, en realidad como que se forman los grupitos y ya cada uno con su grupito y después la especialidad con tu especialidad y No, tampoco, y son especialidades gigantes, pues 200 tipos, 200, 300, 400, entonces... sí, pues nosotros tenemos hasta paseos de fin de año, como de curso, Buena, sí. buena, bacán. Sí, pues, o sea, yo estoy súper feliz con mi generación, la verdad, como que la he pasado muy bien en la universidad. Como en comparación al colegio, la universidad ha sido bacán. Buena, bacán. Ya, pues entonces ya tocamos más o menos como todos los temas que eran como, digamos, en sí de Medicina UC. Ahora vamos un poquito a lo que tú has hecho, que tú me dijiste que en segundo año y primero también fuiste coordinador de la sexualidad, La ¿cómo era? CCGen. La CCG, a ver, Sí. explícalo para el público. Ya, yo lo explico, tranqui. Ya, lo que pasa es que cuando entré como a la universidad, igual yo estaba pasando como por un proceso, estaba saliendo como del closet, y quería como hacer un borrón y cuenta nueva como al entrar como en primer año y en verdad enfocarme como en el tema de la diversidad, de la identidad de género y la orientación sexual, desde la medicina. Entonces yo igual tenía como ese miedo de la Cato de que dicen como que no es la Cato, ¿cachai? Como que no aborda esos temas, o que en verdad como que es súper tabú. Entonces cuando entré, efectivamente empecé a conocer como esto del centro de estudiantes, estas vocalías que yo les comentaba, pero no había nada como que tenía que ver con eso. Entonces, hablando con compañeros más grandes, ellos habían dicho que antiguamente existía como esta Secretaría de Sexualidad y Género que abordaba como esos temas, más que nada para fomentar la educación del futuro profesional de medicina en esos ámbitos, porque igual nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes, por ejemplo, trans, ¿cachai? Tenemos que tener una formación en ese sentido. Entonces yo noté como ese déficit, y me propuse con un grupo de amigos como a revivir esa secretaría, ¿cachai? Y juntar como gente motivada para empezar a hacer proyectos, ejecutar como actividades, hacer intervenciones.
Y ahí fue cuando empezamos con la CCG en Medicina UC. También estuvo como el contexto de la toma feminista que pasó también por esos años, entonces todo eso estaba como en boca. Y cuando pudimos como hacer como un grupo bien consolidado, empezamos como a tener reuniones, hacíamos actividades como en los carretes, por ejemplo, como estos guardias par, que si había como situaciones de acoso, o íbamos como diciendo que si necesitaban como ayuda para ver como cuáles eran los protocolos. También queríamos como introducir en la malla cosas que tuvieran que ver con eso, ¿cachai? Entonces, Como más ético, así sí, hacer como, como... por ejemplo, meter como en un curso, por ejemplo, conceptos básicos sobre qué es identidad, qué es orientación, ¿cachai? Que muchas veces la gente no sabe qué es eso y muchas veces tú pasas a discriminar a otras personas porque tú no Sin tienes querer. idea, ¿cachai? Entonces queríamos como meter eso en la malla. Entonces, gracias como al CEMUC y la consejería académica que estaban en ese año, que eran los representantes estudiantiles, pudimos trabajar en conjunto y los profes que en la UC igual son súper como abiertos, pudimos conversar y en uno de los ramos pudimos meter como una o dos clases con respecto a eso, ¿cachai? Y esas clases aún las siguen impartiendo, ¿cachai? Ya. Como que dan como las nociones básicas de la terminología que es adecuada usar, cuál es la evidencia, y eso fue como uno de los grandes logros que pudimos hacer. Bueno. Y a medida que la CCG también se iba como haciendo conocida, también se iba como metiendo el tema del género y como el tema de la sexualidad como en la carrera. Y también hicimos como una jornada de capacitación abierta como a todos los estudiantes de medicina. Hicimos la primera jornada de salud trans y ahí, por ejemplo, invitamos como a Constanza Valdés, también invitamos como a Gabriel que diera su experiencia como persona trans y su acercamiento a la salud, ¿cachai? Que al final muchas veces ellos no quieren ir al sistema de salud porque lo han discriminado, ¿cachai? Entonces por eso queremos como hacer ese cambio. Pero el enfoque que tenía esta Secretaría de Género y Sexualidad en Luce era más como para atender a la gente trans o cualquier cosa que puede llegar, o más como para los alumnos en sí, que no Sí. sé, pues, alguien no se sentía bien estando en la Cato siendo trans, por ejemplo. No, la verdad es que es como un poco de ambas, mira. Ya. El rol más que nada que teníamos era el tema de la educación, ¿cachai? Como tratar de educar y también de hacer ruido para que las cosas como que se fueran abordando como en la carrera. Entonces teníamos como nuestra Instagram y subíamos como infografía con información como relevante y también queríamos como hacer espacio seguro para la gente que también fuera nuestro compañero o compañera y estuviese pasando como por un momento complicado, ¿cachai? Entonces queríamos también ayudar como en el tema como académico, por así decirlo, obviamente dirigido a estudiantes, y por otro lado también ser como un espacio como seguro para nuestros compañeros o compañeras que estaban como pasando por momentos difíciles, ¿cachai? Y ya después en segundo año logramos que se hiciera como ya la CCGEN como que ya dejó como de existir por así y fue una vocalía la que se creó, que es como del CEMUC, del Centro de Estudiantes, la vocalía de género la que iba a perpetuarse en el tiempo para dedicarse en esos temas, ¿cachai? Y no que estuviese como un grupo de alumnos motivados por X generación, que estuviesen como a veces no, a veces sí, y que ahora fuera como seguro que se mantuviese como en el tiempo. Entonces hoy en día está, por ejemplo, yo ya no estoy como participando en eso porque ya hay como un momento como de hacerme a un lado, pero siguen como haciendo actividades, siguen enfocándose en otras cosas y ellos hacen otros proyectos y eso, es más que nada educar como a nuestros compañeros como en el tema de ser un futuro médico o médica y también estar como ahí para aquellos que están pasando por momentos como complicados. Ya, bacán, bacán, me gustó, me gustó. Bueno, ahora ya que hablamos de todo esto, yo quería cambiar el tema a lo que es tú como ayudante, porque en la universidad muchas veces alguien quiere ser ayudante, hay que postular, que me da miedo, que no sé si me la pueda, que no sé si manejo bien el ramo. Entonces, ¿cómo fueron tus primeras experiencias como ayudante de universidad? Y cómo básicamente lo llevaste a cabo de forma adecuada. Sí, mira, lo que pasa es que en medicina igual es un poquito distinto porque, bueno, si tú quieres ser especialista, hay un concurso al momento de egresar que es el CONIS, que lo hace el MinSal, que da ciertos cupos limitados por cada especialidad y tú tienes que tener un cierto puntaje. Entonces, ser ayudante es uno de los requisitos para obtener un puntaje. Entonces, igual es algo que aspira el promedio o la mayoría de los estudiantes de medicina, me atrevería a decir que no solo en la Cato, sino que en la mayor parte de las universidades.
Bueno, al menos en la Cato, y por lo que tengo entendido, como en la mayor parte de las facultades de medicina, hay dos tipos de ayudantías. Están las ayudantías académicas y las ayudantías de investigación. Las ayudantías académicas es cuando eres un ayudante formal de un ramo de medicina. Y las ayudantías de investigación es más que nada cuando estás con un doctor, una doctora que está haciendo como un proyecto y tú vas a ayudar por ejemplo, tabulando datos, haciendo estadística o viendo fichas de pacientes. Entonces hay como dos tipos de ayudantía. La verdad es que cuando uno entra en primero no lo hace el tiro, no es lo común. Entonces como que espera segundo, tercer año como para recién como incorporarse en eso. Y yo creo que es súper como factible hacerlo. Eh, Obviamente igual quita tiempo. Eso te iba a decir, Sí, porque uno tiene que seguir estudiando sus ramos y a la vez sí, ser ayudante. Entonces es una pega exacto. extra. Quita tiempo, pero cada ayudantía es distinta. Entonces cada uno tiene que al final como postular a, o sea, por así decirlo, a lo que crea que al final le va a acomodar más. Pues hay ayudantías que son bien exigentes, que exigen como harto. Entonces igual tenés que cachar que ya, voy a hacer una ayudantía súper difícil, que me va a exigir como tantas horas a la semana. Entonces voy a dedicarme a mi carrera y a mi ayudantía y nada más, ¿cachai? Entonces eso se puede hacer, no hay ningún problema. Pero obviamente no vas a estar tomando como otras ayudantías, otros electivos, eso no te va a dar el tiempo. Y además te va a hacer mal, ¿cachai? Como para tu salud mental. Al final las ayudantías académicas a veces son un poquito más complicadas porque hay pocos cupos, los toman como ayudantes más grandes, entonces como que no se van liberando, tenéis que esperar un poco más y al final esas son las que son un poquito más pesadas. Y las ayudantías de investigación son como un poquito más flexibles, no tenéis que estar todos los días como haciendo algo. Esas al final son súper como, en verdad, como asequibles y las podías hacer sin problema, pero igual depende mucho de que tú te movas y de que vayas buscando como, mandando correos a doctores para que te Ya, puedan incluir. Entonces es mucho como del trabajo individual y ser proactivo. ya. Mira, yo quiero que nos enfocemos un poquito en la importancia de las ayudantías en medicina, porque, por ejemplo, ser ayudante en otras carreras como que no es un requisito para después optar a algunas becas, que básicamente es lo que se hace en medicina. Yo he escuchado a mucha gente que ha venido hasta este podcast de que, oye, no, yo a mí me gusta ser ayudante o yo hago actividades extracurriculares para así después tener más puntos a la hora de postular yo a mi especialidad, ¿cierto? Exactamente, los puntitos. Entonces, por qué es tan importante en la universidad seguir haciendo ayudantía y como que básicamente seguir compitiendo? O sea, en medicina es como Exactamente. que no se acaba. No se acaba y es peor cada año. Por qué se tiene que seguir compitiendo y por qué son importantes las ayudantías? Esa es la pregunta. Mira, depende mucho igual como de tu enfoque al final, de que tú aspiras a hacer al momento de egresar. Bueno, por ejemplo, el ser especialista no es como llegar y serlo, porque igual cuesta harta plata así como para que tú te lo pagues, por así decirlo. Entonces, en general están estas becas, nosotros le llamamos becas, becas de especialidad. Y están las del ministerio, también cada universidad entrega cupos. Pero como son cupos, son limitados y cada uno tiene sus propios requisitos y obviamente aspiran a que los mejores de los mejores en cada obviamente lugar puedan entrar a sus programas. Entonces, por ejemplo, el tema de las ayudantías tiene mucho peso al momento de egresar y postular inmediatamente a una especialidad, ¿ya? Al final hay dos grandes como vías, el ser especialista al tiro, por ejemplo, o dedicarte, por ejemplo, a ser médico general al tiro, como trabajar, y ahí veis tú si queréis ser médico general o queréis ser general de zona, que es otro cuento, ¿cachai? Entonces, en esta vía, al final de prepararte como para el egreso, el ministerio pone ciertos como puntos asociados como a ciertas como áreas de desarrollo como académico. Por ejemplo, las ayudantías son una, la otra son las investigaciones, tenéis que publicar, presentar en congreso, el otro son horas de capacitación, tenéis que ir a jornada, tantas horas y a dar pruebas y a probar para que demuestres que estás como perfeccionándote en el pregrado. Y también áreas como de internado, bueno, ya antiguamente era como rural, ahora es como atención primaria de salud, hacer como ciertas horas como en el internado dedicadas a APS. Entonces, ese es como un pack, como de que cada como cosa que tú avanzas se asocia a un Y puntaje. aparte de ese puntaje, digamos, de las actividades más o menos extracurriculares que yo le llamo, además también valen tus notas, ¿cierto? Sí, po. Para ese Entonces está concurso. ese pack de puntos como de esas cosas, están tus notas, tu promedio como de internado, de licenciatura, también vale un puntaje. Y está una prueba que es el EUNACOM, que en verdad tienen que darla como todo
profesional que va a ejercer como en el sistema público que ahora igual va a empezar a contar. Entonces ahora va a ser como en verdad una PSU2, como que ahora va a valer un porcentaje. Entonces todo eso al final lo suman y tienes un puntaje, te van a ordenar del 1 al 2000 y algo, ¿cachai? Y al final los que estén al principio, que son los que tienen más puntaje, pueden decidir lo que quieren primero, ¿cachai? Entonces si hay 3 cupos para tal especialidad, ellos pueden tomar uno al tiro, ¿cachai? Y van a disminuir, y si está ahí abajo obviamente no va a alcanzar. Entonces por eso hay una competencia que al final no se ve como, al menos en medicina no sé, no se ve como ahí con los compañeros, ¿cachai? Pero está como ahí flotando, es como que nadie no Pero la busca mencionar, pero importante esto que no se malentienda que solo es para medicina UC, sino que estos cupos es para medicina todo en Chile. general. Entonces los del UC están compitiendo contra los de la Chile contra los de los Andes. Exactamente. Entonces, Es una competencia a nivel nacional. exacto. Y obviamente no todos están como preocupados por eso, entonces igual... Claro, pues hay gente que tiene el sí. dinero para poder pagarse la especialidad y no Sí. estar compitiendo por optar a las becas. Y igual hay otras alternativas, pues por ejemplo, no sé, igual esto es del ministerio, entonces tú podés postular una especialidad, pero con ese puntaje también puedes postular a ser un médico general de zona, a irte como a un cierto lugar, ya sea rural o urbano, como a ser un médico y trabajar tantos años, igual tenés que hacer tus cosas, pero después de trabajar, formarte y ser un especialista, ¿cachai? Pero las universidades también hacen sus propios programas, ¿cachai? Entonces, bueno, cada una tiene sus propios requisitos, pero aparte del MinSal hay otras, ¿cachai? Entonces, como que igual no es como la única cuestión, no es el fin del mundo al final si no alcanzáis, ¿cachai? Cada uno igual tiene como sus propias aspiraciones en ese sentido, o bien como sus propios objetivos, sobre qué es lo que quiere hacer al momento de salir, ¿cachai? Te cacho. Y eso, igual es como complicado al final porque es como a nivel nacional, es como harto. Entonces la idea es como eso, como tratar de... Al menos yo tengo como el mismo pensamiento que tenía como cuando estaba en el colegio. Ojalá que me vaya bien en las pruebas, tratar de estudiar como lo que más pueda, para estar como tranquilo al momento de decidir, ¿cachai? Como que me alcance como al final para lo que yo quiero. Y si no, filo, habrá que intentarlo como en otra oportunidad, otra alternativa. Sí, no, igual, o sea, lo que se me viene a mí a la mente, que es como lo más común que en realidad casi toda la gente hace para cualquier carrera, es salir a trabajar un poco, ahorrar y después tú mismo pagártelo, aunque sí es cierto, vaya a quedar un poco endeudado, pero mira, yo por ejemplo estuve con CAE, tengo que pagarlo ahora, entonces, Sí. al fin y al cabo, todo, casi, la mayoría está endeudado. Exactamente, pues. Entonces, al final depende mucho de tu currículum, como en el pregrado. Pero como te digo, eso al final dura como 1 o 2 años al momento de egresar y ya después depende de tu currículum, ya después, como tenés que volver a empezar de cero, ¿cachai? Entonces, eso, tenés que hacer como hartas cosas y al final esas cosas como extras que te quitan son las que te quitan como más tiempo, ¿cachai? Ya, Pero bacán. ahí tenés que ir organizándote con tus amigos, como viendo como qué es lo que es más como, o sea, como lo que te va a quitar menos tiempo, lo que es menos exigente. No voy a hacer una ayudantía súper difícil, ¿cachai? Trabajar inteligentemente. Obviamente, tenés que ser bien inteligente, organizarte bien y se puede, ¿cachai? Y obviamente también tenés que enfocarte en aprender porque vamos a ser como profesionales de la salud. Entonces, igual vamos a estar con pacientes, vamos a estar con gente, entonces no todo es la nota, ¿cachai? Es importante saber que no es todo un concurso como por ser especialista, sino que estar como aprendiendo y realmente enfocándote en la persona que tenés. Al menos esa es mi visión, como, Eso como es lo estudiante. importante, yo creo. Eso es lo más importante, yo creo. Yo creo que sí, es lo más importante, porque al final sí, o sea, todos estamos como quizás luchando para eso, pero no tenemos que salirnos como del camino, ¿cachai? Nosotros estamos en una carrera que repercute mucho en las personas que están en nuestro entorno y tenemos como expectativas que cumplir. Entonces, yo creo que es fundamental formarse bien como médico o médica general, tener como el conocimiento base y no ser solamente el médico o médica de una cosa, ¿cachai? Eh, Ya. y eso es como al final como el tema de la ayudantía, de la especialidad, es todo un tema. Sí, no, en realidad yo creo que le debe haber quedado súper claro a la gente. En realidad, muy bacán toda tu experiencia. Ya para terminar el podcast, algún consejo, aunque yo creo que lo que dijiste al final es lo mejor, de hecho, es lo Exactamente. mejor.
Así que, no sé, algunas palabras finales que te gustaría decir. Gente que Em, quizás quiera entrar a medicina, ¿qué le dirías? Como que está viendo esto, no sé, pues en mm, segundo, tercero medio. O sea, yo creo que la gente que está como en el colegio más que nada, que no se rinda, que si al final es lo que realmente quiere, lo que realmente le gusta, que trabaje como para eso. No todos lo logran al tiro, a algunos les toma años. Yo conozco gente que ha estado 3 años intentándolo y al finalmente sí entra. Entonces todos tenemos que verlo según nuestra realidad. Yo sabía al final que iba a ser un poquito complicado darme un año por el tema de mis papás, que igual venimos como una familia un poco más humilde, entonces yo quería entrar al tiro y tampoco estaba como así con toda la cabeza de entrar a medicina UCE, la católica. Quería entrar a medicina porque reconozco que igual son buenas las universidades que están como en Chile en ese ámbito, en esas carreras. Entonces, seguir como teniendo constancia, organizarse, no perderse como experiencias vitales con sus amigos, amigas también, solamente por el hecho de querer entrar y no frustrarse si no ven un buen resultado. Dar la prueba y si no, intentarlo de nuevo, conversar con gente más grande para que les den más consejos. Y como tú habías dicho, en YouTube, Facebook está Sí, pues. lleno de material. Hasta yo también usé como videos como de gente que enseñaba matemática. Entonces, eso. Y al entrar a la universidad es seguir con lo mismo, disfrutar la carrera, aprender. Realmente, al final lo que estás estudiando es porque te gusta y lo que vayas a hacer como en el futuro. Y enfocarte en eso, en aprender, vivir la universidad y al final también prepararte como para ser un profesional. Eso. Bueno, excelentes palabras, Camilo. Entonces, con esto damos por terminado el podcast. Nuevamente, muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chao. Chaito.